Y volvió al micrófono, volvió a la mesa Damián Jakubowicz y vamos a meternos, como habíamos anunciado, en México, en la actualidad, en la terrible, triste y violenta actualidad de este país. Una actualidad que podemos decir, en esta situación, lleva ya 80 o 90 años, ¿no? Los últimos gobiernos del PRI, que son todos, salvo aquel paréntesis de Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional, que fue más leña al fuego, en realidad, para la situación de represión institucional, de vinculaciones narcos, de política ejercida de manera caudillista y violenta en los diferentes estados, y un gobierno central que no abre la puerta a la difusión y a la protección de los derechos civiles y los derechos humanos. Damián, bueno, la situación hoy es conocida, ¿no? Es afortunadamente conocida porque pasaron muchas cosas como las que estamos comentando sobre la desaparición de los 43 estudiantes en todos estos años, sin que eso tenga reflejo mediático. Hoy se rompió ese silencio de los medios masivos de comunicación y se está pidiendo en todos los rincones del mundo por los 43. Sí, muy cierto. El tema de los 43 estudiantes desaparecidos no es sorpresa tampoco. Es más de lo mismo porque como bien lo dijiste, la historia de México no se escribió ni hace 10 ni 20 años. Es mucho más antigua. Si uno analiza un poco hoy en día la situación de México, uno ve que generalmente desde hace más o menos una buena cantidad de decenios, los gobiernos alternan entre el centro derecha, centro, distintas alternativas, pero entonces geopolíticamente uno ve que México es 11ª potencia mundial, pero la mayoría coincide que se trata de un gigante dormido, ¿no? Esos gigantes que solía pintar Goya, esas cosas tristes, pero con posibilidades de ser fantástico. Eso de alguna manera es México. Todo el mundo está esperando que no arranque, pero México tiene una gran espina que nos hemos hartado de repetirla a lo largo de los programas, que es el inmenso drama que representa el narcotráfico, ¿sí? Hay que y no es un problema, lo decimos siempre, solamente de México, es un problema regional. Uh-huh. Es qué hacemos con esa fuerza oscura que está sobre América Latina, que es el narcotráfico, y que no se puede combatir, se puede dispersar. Claro. México sufre y esto es importante, la historia del narcotráfico en México primero se remonta a la utilización de narcóticos por ya los chamanes mexicanos, pero un tipo de consumo, pero el verdadero sentido de la producción del narcotráfico arranca en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando está la campaña del desierto, donde el mariscal nazi, el zorro del desierto Rommel, tenía casi toda África del Norte conquistada, no le llegaba el opio a Estados Unidos para su gente que estaba en guerra, digamos, para el ejército. Entonces decide decir, bueno, el opio también es algo sumamente estratégico y sumamente importante. Entonces dice, bueno, ¿dónde hay un clima parecido para poder cultivar opio? Y empezaron a mirar alrededor, y ahí empezaron a mirar para el lado de Estados Unidos, sí, que tiene unos estados donde es muy propicio el cultivo de amapola, y se habla de un pacto bilateral oficioso entre Estados Unidos y México para que México pueda cultivar amapola y marihuana. Claro, esos estados propicios climáticamente y territorialmente son los estados del sur. Curiosamente son los territorios que México pierde en guerras o políticamente o hasta vendiéndolos en manos del Estado norteamericano, del nuevo Estado norteamericano que pasa de las 13 colonias a los 50 estados, ¿no? Nuevo México, California, toda esta parte del sur, la propia ex República de Texas, que primero se independiza y después se anexa, son todos territorios que Estados Unidos le arrebata. Bueno, este es uno de los motivos, ¿no?, por los cuales todo eso hace subir la frontera norteamericana sobre el territorio mexicano. Sí, es muy cierto. Y además, una de las segundas características geopolíticas que uno ve en México enseguida es la enorme dependencia que tiene de los Estados Unidos. Es como una ciudad que vivía al lado de Roma. Es muy dependiente y Estados Unidos va a estar muy pendiente porque México forma parte de la seguridad nacional de Estados Unidos. No forma parte del Comando del Sur donde entra América Latina, o sea, después de México para abajo. México es
y lo digo, parte del territorio estadounidense en cuanto a seguridad nacional. Sí, en cuanto a la concepción de los gobiernos norteamericanos. Estamos hablando desde el punto de vista norteamericano totalmente, estamos hablando desde el punto de vista de Roma, del imperio. Babilonia, lo puedes llamar de muchas maneras. Entonces, la dependencia de México, por ejemplo, solo para decir algunos datos, el 80% de las exportaciones que tiene México va a los Estados Unidos. Las remesas que recibe México por parte de Estados Unidos principalmente es el segundo o tercer ingreso para el Estado Nacional y para la población. Imagínense el grado de dependencia. Y bueno, y después entraremos con más detalles en el grado de la importancia que tiene el narcotráfico. Pero esta dependencia, y ahora sí empezamos a pensar región latinoamericana, esta dependencia hace muy difícil poder separar en algún momento, ¿sí? Por ejemplo, como es la CELAC, ¿sí? y las posibilidades que tenga el bloque regional latinoamericano de tener a México realmente 100% independiente y soberano de sus propios movimientos, pero es un problema estructural, porque México también tiene el problema del narcotráfico y no tiene quien le preste armas y está al lado de la potencia más grande del mundo. Entonces, la influencia es inmensa. Volvemos al tema de ALCA, entonces, por ahí priorizar el UNASUR y empezar a ver esas cosas. Pero uno lo primero que observa a nivel de México, entonces, es esta dependencia de los Estados Unidos que hace... es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar qué pasa en México. No es que el presidente de México pueda hacer lo que quiera, es soberano. No, es casi una provincia para los Estados Unidos. Sí, lamentablemente. Quiero que escuchemos a Peña Nieto, al presidente mexicano, que está hoy siendo muy criticado y su actitud despertó, bueno, el recelo y que le apunten muy fuertemente desde todos los sectores, los ajenos e incluso los propios, que consideraron un error político lo que hizo Peña Nieto en el marco de protestas multitudinarias, de represión policial en diferentes ciudades a la gente que marcha pidiendo por los 43 estudiantes desaparecidos. No dio una respuesta, durante mucho tiempo guardó silencio. Finalmente tuvo un acercamiento con los familiares que quedaron muy disconformes con las promesas de Peña Nieto para buscar justicia y para, por sobre todas las cosas, averiguar, establecer dónde están los 43 estudiantes del magisterio desaparecidos, una escuela rural en el municipio de Iguala que fue víctima de esta situación. Los estudiantes fueron secuestrados por la policía y entregados a bandas de sicarios y narcotraficantes, según consta en las investigaciones. Mientras todo esto pasaba, Peña Nieto se fue a Asia, se fue de gira comercial a ponerle el gancho a algunos acuerdos importantes para el país, esto nadie lo desconoce, pero dejando a su pueblo sin una respuesta y borrándose, como se dice literalmente en el barrio, de su responsabilidad como primer mandatario. Vamos a escuchar a Peña Nieto sobre los 43, sobre esta crisis política que está viviendo México hoy en día. Yo reitero que Ayotzinapa es un llamado a la unidad, a la reflexión, a la paz, a la concordia, a definir los mecanismos que nos permitan superar debilidades de orden institucional, pero sobre todo hacerlo en paz y en armonía social. Los mexicanos decimos no a la violencia. Esta no es una expresión del gobierno, este es un sentimiento genuino de la sociedad mexicana que dice no a la violencia. No le avisaron a la policía lo del no a la violencia, ¿no? Sí, y además de eso, un poco lo que la gente, estuve leyendo un poquito lo que decía la calle, ¿no? De esto que está pasando, y un poco lo que la gente decía era que el tema de los 43 estudiantes no es solamente un problema de Iguala, o sea, de esa región, es un problema nacional, porque un poco lo que están pidiendo la gente o los ciudadanos a los políticos, entre otras cosas, es el sinceramiento, es decir, que el Estado diga, la verdad, muchachos, hay una parte de nuestro territorio que yo no controlo. Y que está fuera de mi alcance porque es un sistema que es inherente, estructural, que está totalmente contaminado y tóxico con el narcotráfico. Tendría que arrestar al 80% de los funcionarios públicos y de las fuerzas policiales. Eso es lo que debería decir Peña Nieto y un poco lo que la gente reclama. Y después también darse vuelta hacia los Estados Unidos, que es el gran culpable, entre comillas, de consumir
y de generar este problema del narcotráfico con México y decirle, bueno, gente, nos hacemos cargo porque esto es un problema de corresponsabilidad que le adjudican, recordemos a nivel de números solamente, que bajo indicaciones de la administración norteamericana, México, con Calderón, inicia la guerra total, la onda que tenía George Jr. Bush, que era, vamos a matar, ¿sí? A aniquilar porque nosotros somos el imperio y vamos. Entonces, con esa brillante idea que le dieron a Calderón, entre 2006 y 2012 hubo 80.000, casi 100.000 muertos. Es enorme esa cifra para una población de 120 millones tiene México. Entonces, los problemas y la violencia y las muertes que está generando en México el narcotráfico es inmenso. Y lo que decía la gente, y que esto es lo más feo para un país, es que vivía con miedo. Con un miedo enorme. Imagínense, secuestran y desaparecen en un territorio a 43 personas y no las pueden encontrar. Sí, y en esa búsqueda encuentran fosas comunes con restos de otras personas que no se puede establecer quiénes son y no se las está buscando. Esto quiere decir que hay un montón de desaparecidos, pobres, marginados, que no tienen nombre ni apellido, que no cuentan para nadie, que los medios de comunicación no involucran en reclamo por su paradero y por su bienestar, por su seguridad. Los excluidos, ¿no? Que vos decías, hay 80.000, algunos dicen que casi 100.000 desaparecidos en el sexenio del expresidente Calderón. Todos estos muertos y desaparecidos no son narcotraficantes. Algunos sí en enfrentamientos con la policía, pero la mayoría son campesinos, indígenas, pobladores, trabajadores, incluso sindicalistas y dirigentes políticos que con la excusa de esa guerra total de Bush en México al narcotráfico se llevó puesto los derechos de organización y de expresión de la gente. Sí, y lo que está pasando en México en ese sentido tiene que llamar la atención, porque lo que la gente reclama, y esto no lo digo yo, lo dicen un montón de analistas, es que México es un narcoestado. Pero no hay que estereotipar, no quiere decir que si es un narcoestado que Peña Nieto pacta con los narcotraficantes. Uno no está diciendo eso, porque no está hablando de eso. Cuando uno dice que es un narcoestado, quiere decir que el narcotráfico está tan enraigado en las estructuras estatales, ¿sí?, que no se puede separar el uno sin llevarse una gran parte del otro. Entonces, eso es un narcoestado. Y por eso, la verdad que después digo, bueno, porque no se tendría que haber ido Peña Nieto, pero la verdad que uno imagina y dice, ¿y qué quieren que haga? Saquémonos las caretas, pero nadie se saca las caretas. Somos un narcoestado. ¿Qué esperan? Desaparecen 43 personas y no sabemos por qué nuestras estructuras estatales no pueden luchar contra sí mismas. Claro, bueno, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que fue detenido finalmente después de estar prófugo y escondido en un departamentito del Distrito Federal, la capital mexicana, finalmente lo pudieron encontrar y detener el 4 de noviembre pasado. Está acusado, recién ayer se abrió el proceso después de mucha dilación, un proceso penal en su contra por estos hechos, por las 6 muertes sucedidas en ese ataque policial a los estudiantes, por las 43 desapariciones, y esto abrió también un montón de procesos que tienen que ver con violaciones institucionales sucedidas anteriormente que no tenían denuncia o que tenían denuncia pero no tenían eco público, ¿no? El propio alcalde es, según las investigaciones, el que mandó a reprimir a los estudiantes y mandó después a la policía a entregarlos a estas agrupaciones narcos y de sicarios. Y acá entra otra cuestión que es política. ¿Por qué el alcalde de Iguala hace esto? Esa escuela era una escuela rural, una escuela normal, como la llaman en México, que tiene que ver con el aprendizaje de una cultura y de un modo de vida distinto al impuesto por el status quo gobernante en este país. Escuelas rurales relacionadas con la industria de la agricultura familiar, con una visión distinta de la economía. Eso que molesta, ¿no? Eso que está ahí al costadito y molesta. Bueno, la presencia del ejército zapatista, del zapatismo en el sur de México muy fuerte y cada vez con mayor preponderancia política y convenciendo opiniones en la sociedad. Bueno, hay como un odio racial también ahí que se genera a los campesinos, a los zapatistas, a los estudiantes que su familia, sus padres eligen en vez de mandarlos a una escuela oficial con la educación formal, a una escuela rural que genera esta otra visión. Y no en vano esos estudiantes se organizaban para ir a conmemorar la masacre de Tlatelolco y para ir a pedir justicia por ese hecho, y no en vano un alcalde
manda a su policía a matarlos y a desaparecerlos, ¿no? Es todo un entramado que tiene que ver también con esa historia. Sí, yo creo que yo rescaté 3 frases que dijeron distintas personas para definir un poco la situación de México frente al narcotráfico. Primero es entender esto, que el narcotráfico es una de las empresas más poderosas del mundo. Entonces una empresa, como decía el otro día Nicolás Goodman respecto a la minería, que a veces las empresas son mucho más fuertes que los gobiernos provinciales. Bueno, el narcotráfico mueve mucho más plata que las minerías canadienses, pero entonces imagínense cuando se instalan, imagínense la inferioridad de condiciones de las pobres estructuras estatales mexicanas, encima de todo carcomidas por la corrupción. Y Álvaro Obregón, ¿sí?, un presidente y un participante de la Revolución Mexicana, que después fue presidente, decía, nadie puede resistir un cañonazo de 50,000 pesos. Uh-huh. Él decía en esa época 50,000 pesos. Y viene un policía y te dice, mira, ganás. Y ahí viene la segunda frase. ¿Usted se acuerda? No sé si vio la novela de Pablo Escobar. Sí, El patrón del mal. El patrón del mal, que él a un momento lo llama a un general y le dice, mire, tiene 2 opciones. O acepta, no sé, $300,000 o le matamos a toda su familia. Sí, le matamos a su esposa, a su hija, su abuelita, y si la sacamos la volvemos a matar. Sí. Era una, bueno, esa situación en el cotidiano, y no a un general, sino a gente de la policía, y después este tema, que es una frase que tiene mucha gente tatuadas, de las maras, ¿sí? Las pandillas. Las pandillas de Centroamérica, que absorbieron todo el tema, el desplazamiento que se produce por la militarización de Colombia y México, que se desplaza en América Central, decían, mejor vivir 5 años rico que 50 años pobre, ¿sí? Mejor vivir total, como dicen, la vida es una chispa entre 2 oscuridades. Listo, vivo 5 años fenómeno y que 50 años como lo que ellos consideran un gil. Sí, mensaje para los jóvenes, ¿no? Tremendo mensaje para los jóvenes. Tremendo, pero tremenda realidad de la juventud. Los chicos lo tienen tatuados, pero porque lo piensan también, porque es el cañonazo de 50,000 pesos. Entonces, con un ejército de jóvenes, mano de obra en abundancia, porque ya con esa filosofía ustedes se imaginan lo que hay detrás para la juventud. ¿Cómo se hace para combatir eso? ¿Sí? Uh-huh. Siempre decimos lo mismo, ¿cómo se hace para quitarle el poder y el poder financiero que tiene el narcotráfico? Sí, volvamos a pensar por último en la responsabilidad, la corresponsabilidad norteamericana en todo esto. Ellos son los consumidores de la droga que sembramos, lo dice una canción de Molotov, justamente, de una banda mexicana. Pero tratan de frijoleros a los ciudadanos y ciudadanas que están en esa actividad, de alguna manera financiada y solventada desde los Estados Unidos, que es el que compra. México dejó de ser el gran enemigo del patio trasero para convertirse en la maceta donde se planta la droga que consumen los norteamericanos. Y también dejó de ser aquel enemigo que mandaba oleadas de inmigrantes que fueron copando los barrios del sur norteamericano y después todo el país, para convertirse en el tapón en Centroamérica de los ciudadanos de los demás países, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador principalmente, que quieren llegar a Estados Unidos. Y decíamos, acá está esta otra vinculación. Estados Unidos tiene que hacer algo, tiene que de alguna manera saldar esa deuda humana y económica y social que tiene con México y con Centroamérica. Y lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? Esto es una versión, son acusaciones que se hacen, hay que probarlo, hay que mostrar quiénes son los responsables, pero se habla de financiación a estos grupos, lo repito, lo dije antes, para parar la migración. En México, los grupos narcos y los sicarios matan y desaparecen y entregan a redes de trata a centroamericanos y centroamericanas que intentan llegar a Estados Unidos. Y Estados Unidos financiaría esa actitud terrorista y violatoria de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? ¿Cómo tiene que responder Estados Unidos ante esa situación? Yo creo que uno lo que podría, o sea, es cierto lo que decís, y si uno es un poquito más preciso, uno debería decir,
ineluctablemente que hay sectores con importantes poderes en Estados Unidos que sí están metidos. Yo le voy a dar un dato para apoyar todo lo que estamos diciendo. ¿Dónde se encuentra el 50% de la distribución de armas, de negocios de arma de venta chica en los Estados Unidos? Uh-huh. En las fronteras con México. Sí, porque cuando uno habla de narcotráfico, habla de violencia, habla también de venta de armas. México es el basural de las armas chicas, de todo tipo de armas, porque encima pasa eso, que los narcotraficantes en México tienen al lado al mejor supermercado del mundo de armamento. Entonces, el complejo militar estadounidense, más que feliz con el problema del narcotráfico, porque le compran y los estadounidenses y le compran los narcotraficantes de México. Te compran los dos y le contás al otro lo que el otro tiene, entonces vos le decís, mirá, te conviene si querés. Y se entiende que cuando uno se está metiendo con eso, te estás metiendo con uno de los monstruos más importantes que tiene el planeta. Sí. Entonces, si contra eso uno no va unido, está muerto. Uh-huh. Es bueno visibilizarlo porque hablamos de México, criticamos, ponemos números que son víctimas, que son personas, son nombres y apellidos arriba de la mesa, y pensamos en lo mal que está México y en la responsabilidad de los políticos y de la sociedad mexicana. Pero hay un gran responsable afuera de México, que es el país del norte, ¿no? Que mantiene, de alguna manera, con un doble discurso muy marcado, todo ese sistema de violaciones, de muertes, de narcotráficos, de enfrentamiento entre pobres, de policías pobres matando a vecinos pobres, de vecinos pobres enfrentándose con vecinos pobres por cuestiones que tienen que ver con controles territoriales, de negocios oscuros de los cuales ellos se quedan migajas y los grandes caudales se van al norte. Bueno, toda una cuestión que tiene también que marcar la responsabilidad en quién la tiene. Y la tiene Estados Unidos. Obviamente la tiene México, históricamente. Pero Estados Unidos está ahí manteniendo esa situación con un doble discurso de decir combatir y ayudar para combatir, pero sosteniendo toda la otra red por el costado que es perversa y causa lo que vemos. Desapariciones, muertes, violaciones. Sí, y por ahí la moraleja, uno no tiene que pensar que, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Legalizamos? ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? ¿Que hay que legalizar? No, porque uno también tiene que, uno realmente yo creo que a nivel regional, uno no tiene idea de la inyección de plata que es el narcotráfico en América Latina. Entonces, de repente desactivás eso y por ahí se te caen el 70% de las economías en América Latina. Después toda la gente, hay toda una mano de obra de la cual el narcotráfico absorbe, pero de cual esa mano de obra vivirá 5 años, 10 años, pero vive. Entonces, también son cosas muy importantes. Y después lo último, es que, atención, no es un problema de México. Porque si lo solucionan en México, no quiere decir que el problema desapareció. Quiere decir que pasó para otro lado. Es muy importante ese concepto. No es solamente pobre México, es pobre América Latina, porque no es casual que ahora, con toda la era de la globalización, de la comunicación, donde las empresas se deslocalizan con gran facilidad, narcotráfico, que es otra empresa, y también muy moderna, también se está deslocalizando. Entonces es totalmente... Y para deslocalizarte, una de los fundamentos que vos tenés es encontrar el país en donde las reglas te son más favorables, o por mano de obra barata, o porque no tienen idea de lo que vos hacés y no lo pueden controlar. Entonces es normal que los países históricamente no atados al narcotráfico hayan tenido aumentos estos últimos años. En el Cono Sur, en el país que nosotros vivimos, y en países como Brasil, es muy latente esto. Todavía no es nada, es insignificante, pero siempre son llamados de atención. Uh-huh, totalmente. Es regional la cuestión. Hoy volvés a pensar en UNASUR y en CELAC. Vos decías, la despenalización o legalización no es una solución en México solo, porque se traslada el problema para el sur, o para el norte, o para otro lugar. Entonces, es un problema para enfrentar regionalmente como bloque América Latina, para tratar de equilibrar la balanza con ese poder de Estados Unidos y para tratar de realmente solucionar el tema del narcotráfico mafioso, del narcotráfico asesino, y pensar quizás en que los derechos de las personas de consumir o no consumir determinada sustancia tiene que ver con un marco regional que pueda garantizar esos derechos y que pueda sostener esa economía que también vos decís ahora es informal y clandestina y quizás controlada, pueda representar un ingreso y una generación de recursos también para enfrentar otras cuestiones
que deben nuestros países en la deuda histórica que se tiene con los pueblos. Y sí, y lo último para que reflexionen. Siempre hablamos de marcianitos que llegan a mirar al país para tratar de tener una mirada lo más neutra posible. Otra cosa que lo primero que diría un marcianito llegando a la Tierra es ¿por qué el alcohol es legal y el resto no? Punto. ¿Por qué? No entiendo a los humanos. O los cigarrillos. O los cigarrillos. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Altera conciencia? Más que el alcohol es imposible. ¿Por qué? Bueno, hay drogas, llamadas drogas, que quizás no lo sean, que están demonizadas y puestas en ese lugar de ilegalidad, y otras que producen grandes compañías multinacionales que generan recursos para poquitos, que están instaladas a través de la propaganda y a través de la cultura.